Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante en la vida de cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús y le cubrimos con la sangre de Cristo. Hoy vamos a hablar del poder de la bendición. El poder de la bendición nos demanda el ser fructíferos, el que nos multipliquemos, pero no solamente en lo material, sino que principalmente en carácter, en nuestra vida espiritual, en nuestra fe, en nuestra santidad, en la esperanza, en la confianza que como hijos de Dios debemos de tener para poder estar batallando con todas esas situaciones de la vida. Hoy en el nombre de Jesús vamos a darle gracias a Dios por este nuevo tiempo, por esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra y de que todos ustedes sean esa tierra fértil donde pueda dar fruto esta palabra al 30, al 60 y al 100%. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús y oremos. Primero pidamos, demos gracias y después le vamos a pedir, porque antes de pedir hay que agradecer. Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta hora, porque tú nos permites una vez más acercarnos a ti con plena certidumbre de fe, orando por las necesidades de cada uno de tus hijos y de tus criaturas, Señor, que tienen a bien de seguirnos y de recibir esta palabra de vida, esta palabra que da esperanza, esta palabra que sana, Señor, nuestra alma y también nuestro cuerpo cuando nosotros la recibimos en fe. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, por las familias, por los matrimonios, por ese trabajo, por esa profesión, por ese ascenso, Señor, por esos sueños, por esas metas, por ese curso. Señor, en el nombre de Jesús ya lo ponemos en tus manos y bendecimos este país y declaramos, Señor, esta tierra a ti, Señor, como Señor de Guatemala, para que seas tú el que siempre, Padre, tengas misericordia de nosotros, tengas piedad de nuestras vidas y de nuestra nación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, damos gracias por los milagros también que estás haciendo en la vida física y lo que estás proveyendo a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy, como les decía, vamos a tocar la primera parte de lo que es el poder de la bendición. Eso conlleva a que la palabra misma nos demanda a nosotros ser productivos, ser fructíferos, o como dice la palabra, que nos multipliquemos. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestro Padre Celestial, que es todo propósito, porque en Él nada es por casualidad, nada se saca de la manga nuestro Señor. En Él todo nace con un propósito. Lastimosamente, así como los padres terrenales que planean la educación de sus hijos, pero desafortunadamente ese niño, ese joven, es rebelde y echa a perder los planes, los proyectos de los padres terrenales. Muchas veces nosotros, los hijos espirituales de Dios, también echamos a perder el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque tomamos malas decisiones. Pero el plan de Dios es perfecto, es de bendición. Pero nosotros debemos de regresar nuevamente a la visión y al propósito de Dios y no permitir que nuestra desobediencia, que nuestros propios juicios echen a perder la bendición de Dios sobre nuestras vidas. La palabra de Dios nos está llena de consejo, está llena de sabiduría, está llena de revelación para que nosotros podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y todavía lo que también anhela nuestro corazón. Porque dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas veces andamos en otros deleites, pero no en el deleite de Dios. Y le pido a Dios que tengamos esa gracia, esa bendición de poder deleitarnos en Dios, de poder disfrutar su palabra, de poder disfrutar la alabanza y la adoración que le damos, de poder disfrutar cuando nosotros nos sentamos en esa silla, en esa butaca, en esa banca, para recibir el consejo de Dios
que es amor, que muchas veces es reprensión, que muchas veces también viene a darnos esa dirección que nosotros necesitamos, que tal vez no es la palabra que nosotros queremos, pero es la palabra que nosotros necesitamos. Así que también sabemos que no solamente el ser humano echa a perder los propósitos de Dios, sino que también el enemigo está empecinado a que nosotros echemos a perder el propósito divino. Por eso él viene a matar, robar y destruir. Viene a destruir, a matar nuestra relación con Dios a través del pecado. Pero para eso es que nosotros somos capacitados por Él a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y a través de esa oración que nosotros debemos de mantener con nuestro Padre Celestial para recibir los lineamientos, para recibir la estrategia de cómo nosotros podemos vencer al enemigo y salir victoriosos en el nombre de Jesús. Así que esta mañana quiero decirles a ustedes que los planes de Dios son buenos, los planes de Dios son perfectos. Dios no quiere que nosotros estemos en miseria, en lipidia. Dios no quiere que nosotros estemos en pobreza. La pobreza no es una bendición. Hablando de la pobreza espiritual, la pobreza emocional e incluso la pobreza material, no es una bendición, sino que es una maldición. Nosotros, como hijos de Dios, hemos aprendido de que Dios tiene planes perfectos, pensamientos de bien tiene Dios para nuestras vidas. Y por eso nosotros nos resistimos a lo que el enemigo nos quiere enseñar, donde el enemigo nos quiere atrincherar, y que permanezcamos todos los días de nuestra vida para no poder ver el plan de Dios que Él tiene para su pueblo. Nosotros, sus hijos, incluso mis hermanos, no solamente esta generación Dios quiere bendecir, sino quiere bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Él quiere que nosotros salgamos de toda vida improductiva, de toda vida que no estemos bien, que no estemos dando fruto. Dios quiere que salgamos de ese estado, porque Dios a nosotros nos quiere bendecir, nos quiere hacer buenos padres. Alguien dirá, pero es que a mí no me enseñaron a ser un buen padre, no me enseñaron a ser un buen esposo, una buena esposa. Pues el Señor te enseña en esta mañana que tú no naciste para ser escaso, que ahora puedes aprender a través de un consejo, a través de una reflexión, a través de un libro. Tú puedes aprender hoy a través de la palabra del Señor cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte Horeb, Dios le dijo específicamente a Moisés lo que quería hacer con su pueblo. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dios descendió a Moisés y descendió a su pueblo para librarlos de esclavitud. El Señor quiere hoy librarnos a nosotros de toda esclavitud, de toda tristeza, de toda melancolía, de todo odio, de todo rencor, de toda miseria, de todo aquello que tal vez está viviendo alguna persona, hermano nuestro, porque nosotros ya hemos salido de ahí por gracia y misericordia de Dios, que hoy entendemos que no nacimos para ser escasos, que nacimos para fructificar y para multiplicarnos. Y entonces viene Dios y le dice a Moisés: yo he venido para hacerlos libres de los egipcios. El enemigo no tiene arte, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros debemos de renunciar a todas aquellas cosas negativas, aquellas mentiras del enemigo que contradicen la palabra, porque una cosa nosotros debemos de tener y atesorar en nuestros corazones, y es la palabra de Dios. Cuando el enemigo venga con palabras de que no puedes, de que no vas a ser sanado, que es imposible que tú seas bendecido, que andes en libertad, que es imposible que tú puedas alcanzar el favor de Dios, mentira del diablo. Las puertas, los brazos del Señor, las manos del Señor están abiertas para nosotros. Así que la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y entonces dice: y descendió para librarlos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy llamar nuestra atención? Dios quiere mostrarnos una tierra deseable, una mejor tierra. Mucha gente, cuando uno le habla de esa manera con fe, porque yo no hablo positivismo, porque el positivismo nace del hombre, pero la fe nace de Dios.
Y la fe es la convicción que nosotros tenemos en la palabra, y en la palabra encontramos las promesas del Señor, y esa es nuestra ancla, esa es la que nos sostiene a nosotros, los hijos de Dios. Y entonces viene Dios a darnos una promesa. A nosotros, los que hoy hemos creído en Él, también aplica esta palabra. Él ha venido a nuestras vidas para hacernos libres, para hacernos abundantes, para salir de esa vida de miseria espiritualmente hablando, de esa vida de miseria emocionalmente hablando, que andamos pidiendo migajas al mundo cuando tenemos todo el amor de Dios a nuestra disposición. Cuando tenemos en Cristo Jesús, lo tenemos todo, dice la palabra. Entonces, la palabra del Señor nos quiere mostrar una tierra que fluye leche y miel. Es decir, que nosotros comencemos a desear, a añorar esa buena tierra, ese terreno de bendición, donde podemos nosotros sembrar, donde podemos nosotros cosechar, donde nosotros podemos fructificar, o sea, vamos a ver más adelante qué significa dar fruto, y donde nosotros podemos multiplicar en fuerzas, multiplicar en sueños, multiplicar en santidad, en justicia, en verdad, en integridad. Nosotros podemos desarrollar eso en nuestras vidas, pero es importante que nosotros comencemos a desear esa tierra que fluye leche y miel, que Dios ha dado a su pueblo para nuestra bendición. Dios está dando, hoy nos está dando esta palabra, nos está diciendo que podemos entrar a ese terreno de bendición donde vamos a sembrar y vamos a cosechar cosa buena. Hoy puedo decirte, amado hermano, hay una bendición con tu nombre en el reino espiritual, que solamente tienes que creer, que solamente tienes que accesar esa dimensión espiritual. Como dice la palabra, que le busquemos primeramente a Él, al reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, porque esas cosas ya están en lo espiritual, en lo eterno de Dios, ya está nuestra bendición. Pero necesitamos hombres de fe, se necesitan hombres que tengan confianza en el Señor, que se atrevan a creer y a dar pasos de fe, que en su corazón estén esas promesas del Señor, para que puedan fructificar y que puedan multiplicarse. Ahora, el texto clave en esta oportunidad lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero quedémonos con esas. Mire cómo inicia ese versículo de Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Y después les da una orden. Y la orden que ellos reciben es: fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Porque el ser humano, no puede fructificar, no puede multiplicarse sin la bendición de Dios. Nosotros ya hemos aprendido eso como hijos de Dios. La palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Nosotros somos codependientes de Dios. Nosotros somos necesitados de Dios. Nosotros somos menesterosos del Señor. Menesterosos quiere decir más que necesitados. Entonces la palabra de Dios ahí comienza diciendo: y los bendijo Dios. ¿Sabe qué significa la palabra bendición? La palabra bendición significa llenar de fuerza. Dios nos da la fuerza que a muchos les falta, que muchos no tienen, y algunos tienen poca, inician pero no terminan. Pero nosotros, dice Dios, yo te voy a bendecir, es decir, te voy a dar fuerza para que trabajes, te voy a dar fuerza para que fructifiques, te voy a dar fuerza para que te multipliques. También esa misma palabra bendición en hebreo, que es barak, significa lleno. ¿Qué quiere decir? Que estamos llenos. La palabra dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, y que cuando Él viene a nosotros y cuando Jesucristo está en nosotros, lo tenemos todo. Nosotros estamos capacitados para ser más que vencedores. Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, bajo la bendición de Dios. La bendición de Dios no es una palabra, no es un concepto.
no son buenos deseos. Lo que Dios está diciendo es que cuando yo te bendigo, y como Dios nos está bendiciendo el día de hoy, nos está diciendo: yo te voy a dar fuerzas para que seas un buen padre, para que seas una buena madre, para que sean buenos esposos, sean un buen matrimonio, para que sean buenos profesionales, buenos soldados, para que seamos buenos trabajadores, para que seamos buenos profesionales. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Yo recibo en el nombre de Jesús y le invito, mi hermano amado, a que reciba esa bendición de Dios donde quiera que se encuentren. No le crea al enemigo. Usted recibe fuerzas en el nombre de Jesús para hacer lo que usted desea en su corazón, que vaya conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Estamos llenos, ¿qué quiere decir? Nada nos falta. En Él lo tenemos todo. Jesucristo es nuestra esperanza de vida. Jesucristo es la luz del mundo. Es nuestro buen pastor. Él es el camino, y ese camino es recto. Ese camino es verdadero. Ese camino no es torcido, y por consiguiente no nos va a perder, sino que ese camino nos llevará al Padre, donde recibiremos bendición tras bendición, porque esa es la bendición, esa es la promesa del Padre. Pero también sabe qué dice la palabra, qué significa la palabra bendecir. Significa alabar, significa adoración. También nosotros muchas veces, cuando uno dice: voy a ir a bendecir el nombre del Señor, porque como todo lo materializan, piensan que lo que nosotros estamos diciendo, le vamos a ir a dar algo a Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. La Biblia dice que a Él no le podemos ni quitar ni agregar. Él es lo que es. Él es Señor. Él es todopoderoso. Él es el Dios altísimo. A Él no se le puede quitar ni agregar belleza. No se le puede quitar ni agregar poder. Él lo es todo. Él es sobre todas las cosas. Pero nosotros sí lo podemos bendecir al adorarlo, al glorificarlo, cuando venimos a alabarle y venimos a anunciar sus maravillas y sus prodigios. Le venimos a rendir culto solamente a Él. Entonces, mis hermanos, mira lo que provoca la palabra bendición. La palabra bendición, como le digo una vez más, no es un concepto, no es una idea, sino que esa palabra desata el poder. Porque fíjese que después de que los bendice, el Señor les dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando ya lo bendice a Adán y a Eva, les da una orden, y la orden es: ahora fructifiquen, ahora multiplíquense. ¿Qué quiere decir? Porque Dios no quería que nosotros fuésemos escasos, fuésemos estériles en la vida, fuéramos miserables. Dios no quiere que nosotros andemos mendigando en esta tierra. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y por eso también la palabra ser fructífero significa dar fruto. Dios no quiere que nosotros seamos escasos. Dios no quiere que nosotros no demos frutos como padres, no demos frutos como buenos ciudadanos, como cristianos. Dios quiere que demos frutos como hijos, frutos de hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no nos quedemos ahí estériles en la vida. Muchas veces las personas tienen también razón de juzgarnos a nosotros los cristianos, porque no miran nada bueno en nosotros, porque no miran la diferencia. Miramos lo que miran los demás, hablamos lo que hablan los demás, escuchamos lo que todo mundo escucha, y no somos de bendición para los demás. Pero Dios, que te ha sacado de esa oscuridad y te ha dado luz y te ha hecho lámpara para que alumbres en esos lugares de tinieblas, para que miren que en ti hay bondad, hay misericordia, hay santidad, hay un buen amigo, hay un buen consejero, hay una persona discreta en el cual se puede confiar. Hermanos amados, en el nombre de Jesús, tú tienes la bendición de Dios para que puedas dar fruto. No puedes decir: es que yo así nací, así me voy a morir, es que yo no puedo cambiar. Mentira del diablo. Tú puedes dar fruto, y no solamente al 30 ni al 60, sino que también al 100%. Tu vida puede ser desconocida cuando esté en las manos del Señor, porque Dios te hace de nuevo, te hace una nueva criatura y te abre un mundo de oportunidades para poder ser lo que Dios quiere que seas. También después le dice: multiplíquense. Dice: fructificar y multiplicarse. Entonces, ¿qué significa la palabra multiplicarse? Significa ser numeroso, significa aumentar, significa crecer, significa ser grande, significa ser poderoso. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos bajo su bendición? Él quiere que multipliquemos.
que nos multipliquemos, que no estemos en lo poquito, que no estemos a la medida, que no estemos ahí por debajo de nuestras capacidades, por debajo de nuestro potencial, que nosotros tengamos el nombre de cristianos, de hijos de Dios, que digamos creemos en Dios, pero nuestra vida anda en derrota, anda en desgracia, anda en miseria, anda en harapos. No, Dios no quiere que tú andes así. Dios no quiere que ninguno de nosotros camine en esta tierra bendita que es nuestro bello país. Dios no quiere, y en el mundo entero, todos aquellos que hemos confiado en el Señor, sabemos que hay batallas. No estoy hablando de cosas ilusorias, porque no tenemos batallas, porque no hayan tormentas, porque no hayan huracanes, porque no tengamos un enemigo que quiere robarnos, matarnos y destruirnos. Estoy consciente de eso, pero en Cristo somos más que vencedores. Nosotros debemos de tener ya el anhelo de Dios en nuestro corazón. ¿Y cuál es el anhelo de Dios en nuestros corazones? Que seamos cabeza, que no seamos cola, y que tengamos vidas abundantes, que tengamos el testimonio de que contamos con la bendición del Señor. Entonces, por alguna razón, miren mis hermanos, por alguna razón increíblemente buena, Dios ordenó a Adán, el primer hombre creado, que fuera fructífero y que aumentara. Hoy el propósito también es para nosotros, ese propósito divino. En ese mandamiento estamos nosotros. Hoy quiere Dios que seamos fructíferos. Hoy quiere Dios que seamos multiplicadores de bendición. El Padre de todas las cosas está otorgando una bendición especial para tu vida. Lo que significa es que Él nos dio un favor divino para que fuésemos fructíferos y para que podamos aumentar en todo. Así que mis amados hermanos, no mires tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus finanzas como algo terminado, como que no se va a levantar. No, tú lo puedes multiplicar bajo la bendición de Dios. La Biblia nos lo enseña en Proverbios, que la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella. Por eso hoy vamos a ver que hay personajes bíblicos que nos enseñan este principio que Dios nos da. Esa bendición viene a redundar en cosas maravillosas para nosotros. En Génesis 9:1 dice la palabra de Dios: y dijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Se los vuelvo a leer. Dice la palabra de Dios, o se los vuelvo a mencionar. Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mire, ellos les vuelve a bendecir, y seguidamente les dice: ahora que ya tienen mi bendición, fructifiquen, multiplíquense. ¿Y de dónde? ¿Cuándo es que recibe esta bendición Noé? Después de un diluvio. Después del diluvio, donde todo se terminó, donde todo fue un acabose, donde no quedó nada, donde todo aquello que Dios había creado hermoso y perfecto, no había quedado nada. Viene Dios y trae esta bendición. Puede ser que a alguien se le ha terminado todo, o algunas cosas, o están muriendo paulatinamente, y viene Dios con esta palabra. Después de este diluvio que puedas estar viviendo, después de esta vida que tal vez están experimentando como matrimonio, como familia, o en el trabajo, o en el negocio, Dios trae esta palabra. En el caso de Noé y sus hijos, Dios les dio el privilegio de ser fructíferos y de multiplicarse y de llenar la tierra después del diluvio. No había quedado nada. Y entonces, así Dios le da esta palabra de bendición y lo cambia todo. Así Dios te trae a ti en esta oportunidad, que tal vez has perdido algunas cosas, como lo hemos mencionado, pero es el tiempo de salir a flote. Es el tiempo de ver el movimiento, la operación de Dios más grande en nuestras vidas. Es el tiempo de fructificar, de que nos multipliquemos, porque lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el momento, mis amados hermanos. También se lo dice en Génesis capítulo 17, versículo 15. Dice la palabra: dijo también Dios a Abraham: en cuanto a tu esposa Sarai, no le llamarás Sarai, sino que le llamarás Sara. Y también te daré a ellas hijos, y
te bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. Y entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Mira, hermano amado, lo que Abraham pensó cuando recibe la bendición de Dios, cuando recibe la visitación de Dios para bendecirlo, y que iba a ser padre de Isaac. Abraham no lo cree, y que hoy por hoy es el padre de la fe, porque Abraham aprendió fe, creció en fe. Y entonces en esta oportunidad él dice que cae de rodillas y se ríe, y en su mente dice: yo de 100 años voy a poder engendrar un hijo, y mi esposa de 90 años podrá dar a luz. Científicamente comprobado que a la edad de los 40 años es casi los últimos años de que una mujer pueda dar a luz un hijo. Todavía hay casos, pero no es lo normal. De 45 ya es un parto riesgoso, y así sucesivamente, no digamos de 90 años. En unas oportunidades alguien en una investigación dijo que ya la matriz de Sara se había secado. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Aquí lo importante no era la edad de Abraham, no era lo importante la esterilidad de Sara a los 90 años, sino que aquí lo importante era que Dios ya había bendecido a Abraham. Aquí en tu vida, hermano, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu profesión, en ese curso, en ese ascenso, en ese negocio, en ese trabajo, no estamos hablando de ti, estamos hablando de Dios, que cuando la bendición de Dios viene a la vida del ser humano, hace que las cosas ocurran, hace que podamos fructificar y que podamos multiplicarnos. Esta es una muestra de que para Dios no hay nada imposible. Abraham se rió. Tal vez tú te estás riendo y tal vez tú no estás creyendo. Está bueno, está bien lo que nos está compartiendo acá el pastor. Está bien que nos esté mostrando esos tópicos en la vida y que tenga mucha buena intención sobre la vida de nosotros. No estoy hablando ni de ti, no estoy hablando ni de mí, te estoy hablando de la bendición de Dios, que cuando la bendición de Dios está, no hay nada imposible. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, apegarnos, mantenernos firmes, aunque se levante guerra, nosotros estar confiados en el Señor, que la bendición de Dios es la que enriquece. Así que en el nombre de Jesucristo, el ejemplo claro de incredulidad en ese momento era Abraham. No había percibido lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Ya no depende si eres de 100 años, te voy a dar fuerza, porque la palabra bendición, por eso les dije al principio, que bendición significa llenar de fuerza, significa lleno, que era lo que estaba el Señor haciendo en la vida de Abraham. Le iba a dar el vigor, le iba a dar la fuerza para poder engendrar, y le iba a dar la fuerza y le iba a dar el vigor, y iba a llenar de vida esa matriz de Sara para que pueda dar a luz. Y dio a luz a Isaac. Hermanos amados, para Dios no hay nada imposible, pero lo importante es que la palabra de Dios se cumple en aquellos que le creemos. Y hoy yo vengo hablándote de esa palabra de bendición. Dios no quiere que tú no seas fructífero. Dios quiere que tú que des fruto, porque cuando nosotros damos fruto y más fruto y mucho fruto, el nombre del Señor es glorificado. Muchos tal vez te conocieron, tal vez sin nada, tal vez en harapos, en miseria, pero cuando viniste a Dios y recibiste la bendición del Señor, el mundo cambió y hoy somos nuevas criaturas, y hoy somos tierra deseable, porque lo dice Malaquías, que Él quiere hacer de nosotros tierra deseable, de que en nosotros, que somos cartas abiertas, muchos puedan ver que la vida puede cambiar, que la vida puede ser diferente, que la vida puede ser otra. Y yo voy terminando con esos dos ejemplos más, para darte fe, para decirte, mi hermano, que no te puedes quedar donde estás. Hermana, no te puedes quedar donde estás. Dios no ha terminado contigo. Dios tiene cosas nuevas esta mañana, y lo podemos hablar en Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10 con Jabes. Y dice la palabra: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición, si ensanchares mi territorio y tu mano fuera conmigo,
y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué fue lo que pidió Jabes? La bendición de Dios. Señor, yo digo que él estaba pasando momentos bien difíciles, bien duros. Está por demás recordarles que su nombre era producto de que su madre por poco muere cuando él nace. Por poco, porque el nombre significa dolor, significa sufrimiento. Y marcó la vida de Jabes. Y yo no sé cuándo sus hermanos lo llamaban y le decían Jabes, le estaban diciendo dolor, le estaban diciendo sufrimiento, y le estaban diciendo: mira, hermano, por poco, por vos, mi mamá, por poco nos quedamos sin mamá, por poco nos quedamos huérfanos por tu nacimiento. Y yo no sé qué estaba sufriendo Jabes, pero no tenía la bendición. Pero él la pide. Él pide la bendición. Es lo que nosotros tenemos que pedir todos los días, cada momento. Señor, bendíceme. Bendíceme en mi trabajo, bendíceme en mi matrimonio, en mi familia, en este curso, en este ascenso, en este negocio. Bendice esta tierra. Yo digo, bendice a Guatemala, bendice al país. Bendice nuestras vidas, donde quiera que se encuentre uno, y que hoy estamos siendo de bendición. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y después de eso, él pidió el ensanchamiento, porque sabía que si ya tenía la bendición de Dios, ya podía ensancharse y ya podía pedir la mano del Señor que estuviera con él para que el enemigo no le dañara. ¿Sabe por qué él fue sabio en pedir la mano de Dios para que el enemigo no le hiciera daño? Fue porque el enemigo, cuando el pueblo cristiano es bendecido, el enemigo se levanta para matar, robar y destruir. Nosotros no debemos de ignorar que el enemigo se levanta cuando nosotros somos bendecidos. Por eso hay que cubrir la bendición. ¿Y cómo cubrimos la bendición? ¿Cómo cubrimos ese ensanchamiento, ese dar fruto y esa multiplicación? Con la sangre de Cristo. Que la mano de Dios nos proteja. Nos ponemos bajo esa sombra, bajo ese manto de amor y misericordia, bajo esa protección que nos dice: caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Así que pide la bendición del Señor. Y termino con Job 42:12. Dice: el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Oiga eso. Y el Señor bendijo, Job capítulo 42 versículo 12. Y el Señor bendijo los últimos días de Job. Sabe que la mayoría de personas, cuando ya está a punto de morir, piensa que ahí ya se terminó todo y es para morir sin nada. Es porque ya no se vale soñar, ya no se vale trabajar, y como que ya Dios ya no da. Dice que el plan de Dios, el propósito de Dios es que Job fue bendecido más en sus últimos días que en los primeros. Estos son los mejores días de tu vida, si tú lo crees. Estos son los mejores momentos, el mejor año, el mejor tiempo. Mientras muchos puedan estar ahí convulsionando en su corazón por X y Y razón, nosotros estamos creyendo en Jehová de los ejércitos. Y dice que le dio, dice la Biblia que Job recibió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Todo se lo multiplicó Dios. Pero todo inició y el Señor bendijo los últimos días de Job. Todo va a cambiar con la bendición del Señor. ¿Y qué significa? La bendición significa lleno, significa recibir fuerzas, llenar de fuerzas. Dios nos da la fuerza, nos da la unción, nos da el poder, nos da la gracia, nos da la sabiduría, nos da la prudencia, nos da todo para que podamos iniciar este nuevo día, este nuevo tiempo, esta nueva semana. Así que pidámosle la bendición al Señor. Y hoy hemos compartido la primera parte de lo que la bendición de Dios desata, y es ser fructífero y ser multiplicados. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros pedimos en este momento la bendición tuya, que no añade tristeza con ella. La bendición del Padre es la que anhelamos. En el nombre de Jesús la pedimos, en ese nombre que es sobre todo nombre, creyendo, dice tu palabra, todo lo que pidamos lo vamos a recibir. Nosotros creemos en el Padre que tiene el poder y que todo lo tiene para nuestra bendición, y el canal es Cristo. Y hoy nosotros tomamos ese nombre santo, poderoso, digno de adoración y de alabanza, digno de que nos arrodillemos delante de Él, digno, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en su nombre pedimos la bendición y bendecimos los matrimonios, las familias, los trabajos, la profesión, la institución.
Capellanía Militar, lo bendecimos, bendecimos nuestras familias, bendecimos a la congregación, bendecimos su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Sé fructífero y multiplícate en el nombre de Jesús, porque no es la voluntad de Dios que seas escaso. Ánimo, con moral, con fe y esperanza, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendiciones.